Bueno, la fisiopatología TB es una enfermedad muy antigua, es una enfermedad de antaño de la historia y que para muchas personas ya ni siquiera existe, ¿no? Cuando dicen es que él tiene TB, dan por hecho entonces que la enfermedad que pasó regresó de la antigüedad. Lo que pasa en la realidad es que nunca se fue y que está reemergiendo. La consideramos así una enfermedad infecciosa reemergente. Es una enfermedad antigua, sí, si bien es cierto, también es una enfermedad que actualmente nos está dando muchos problemas para su manejo, muchos problemas en torno a la farmacoresistencia que están desarrollando nuestros pacientes. Ahora, otro aspecto importante también de tuberculosis es la facilidad de la transmisión. Generalmente y por estadística se ha comprobado que del 90 al 95% de toda la población en general ha sido expuesta al bacilo de la tuberculosis. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje tiene la capacidad de desencadenar la infección activa, una enfermedad activa por tuberculosis, y el otro, en tanto, por su sistema inmunológico, no lo desarrolla y queda así ese historial como una TB latente, no desarrolla la tuberculosis activa. ¿Esto debido a qué? Bueno, pues obviamente a su sistema inmunológico. Vamos a ahondar en forma muy general, porque como les comentaba, esta no es una enfermedad muy antigua, sin embargo, ha sido muy poquito estudiada. Apenas en 1998 se decodificó el gen de tuberculosis, el gen de Mycobacterium tuberculosis. No así, no tiene, por ejemplo, el gran repunte que ha tenido VIH, que si bien es una enfermedad aparentemente nueva, que se reconoce por ahí de los 80s, ha sido una enfermedad muy estudiada y con mucha renovación para el tratamiento del TAR, ¿no? Entonces, bueno, continuando, vamos a dar el mecanismo de transmisión. En TB es aéreo absolutamente, independientemente de la forma en que se manifiesta la enfermedad. Tuberculosis, su único mecanismo de transmisión va a ser aéreo. La persona que esté enferma, que es bacífera, al toser va a generar las gotitas llamadas gotas de Flush y que contienen los llamados bacilos de Wells. ¿Qué son los núcleos de Wells? ¿Qué son los núcleos de Wells? Son microgotas que tienen la capacidad de violar nuestras fuerzas de gravedad de tal manera que se trasladan varios kilómetros flotando en el aire, y obviamente nosotros, como cualquier otra persona, tenemos la capacidad de infectarnos. La siguiente, por favor. Ahora, una vez que esos bacilos han ingresado a nuestro organismo, ¿a dónde van a llegar? Pues al alveolo. En el alveolo, ¿quién va a actuar? El macrófago. Tenemos una cadena sucesiva de reacciones de fase aguda, de interacciones celulares entre interleucinas, factores interferones, ¿no? Y obviamente, ¿quién nos va a dar la pauta aquí? El bacilo de la TB tiene esa capacidad tan grande de reproducirse y ocultarse. ¿En dónde? Bueno, pues en el macrófago, ¿no? Una vez que llegan al alveolo, si bien es cierto, son fagocitados y destruidos, sería lo ideal cuando nuestro sistema inmune está íntegro, cuando no tenemos ninguna comorbilidad agregada. ¿Qué es lo que pasa? Sí es cierto, el bacilo, el macrófago, es destruido. El bacilo es destruido dentro de mi macrófago si yo no tengo ninguna inmunosupresión. Ahora, esto ocasiona que el bacilo llegue, ingrese, se fagocita y mi macrófago reacciona. Una primoinfección tuberculosa, una TB latente. La siguiente, por favor. Ahora, los bacilos tuberculosos que que se van a encontrar en la región alveolar, se van a encontrar con tres tipos de células importantes en nuestro sistema inmune que se van a oponer a su infección. Los macrófagos alveolares que se encuentran en la luz, las células NK y los linfocitos T, gamma y beta. Aquí es importante mencionar que dentro de nuestro sistema inmune, un factor, una interacción clave para bloquear la infección va a ser la interacción entre interleucina 12 y el interferón gamma. ¿Ok? La siguiente, por favor. En la fagocitosis, bueno, ¿qué pasa? Es una interacción inicial entre el bacilo y los macrófagos alveolares. Los mecanismos bactericidas del macrófago son anulados por los productos derivados de las micobacterias. ¿Qué es lo que pasa con el bacilo? ¿Bien? Bueno, pues la micobacteria tiene un gen muy importante, el cual bloquea un factor determinante de mi macrófago llamado el NOD2. Cuando me bloquea ese factor, el NOD2 es una proteína que desencadena el reconocimiento del bacilo.
de tal manera que si no se desencadena este reconocimiento, usted cree no se lleva a cabo la presentación del factor genético del micobacterium y entonces sobreviene toda la cadena de infección. La destrucción de los macrófagos alveolares va a ser secundario al crecimiento intracelular de los bacilos. Tienen absolutamente toda la capacidad de llegar, son fagocitados sí, pero también bloquean los factores que desencadenan la acción bactericida por parte del macrófago. Entonces, ¿qué sobreviene? Una reproducción del bacilo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es un esquema general del bacilo de la tuberculosis. Si bien ya sabemos son ácidos, son resistentes, o sea, resisten medios extremos, resisten las altas temperaturas, bajas temperaturas e incluso por tiempo prolongado luz ultravioleta. La que sigue, por favor. En general, un esquema muy global de las reacciones. Durante la entrada hay bloqueo de los receptores del complemento. Entre esta parte entra el NOD2, ¿ok? Altera las vesículas pinocíticas. ¿Qué es lo que pasa? Evita la fagocitosis. Bloquea la expresión de la clase 2 y la presentación antigénica. ¿De dónde? Pues desde aquí. Cuando me bloquea mi proteína NOD2, me evita obviamente que se desencadenen toda la cascada de factores bactericidas. Y lo más importante, el interferón gamma con la interleucina 12 son una pieza clave para que se lleve a cabo una destrucción del bacilo. Donde no hay interleucina 12 y donde hay disminución del interferón gamma, pues en mis pacientes con VIH, en mis pacientes con diabetes. Por esa razón, la elevada incidencia de tuberculosis en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, en general, ¿qué vamos a decir? Pues esconde, ¿no? Tiene esa capacidad de reproducirse dentro de nuestros macrófagos, ¿no? Y evita ser destruido. Si mi macrófago por alguna razón no es funcional, pues entonces no voy a tener esa capacidad de eliminar el bacilo. En los pacientes diabéticos, que posteriormente ya hablará mi compañera, la doctora Dulce, en un paciente diabético, el macrófago es hasta cierto punto incapaz de desencadenar toda esa reacción. ¿Por qué? Por el estrés oxidativo. Se liberan metaloproteasas de tal manera que se altera toda esta función en un paciente diabético y obviamente, pues, aunque entre el bacilo, ni siquiera le va a costar bloquear esto porque no existe. Entonces entra el bacilo y entra directo a su casa y a reproducirse y a desarrollar enfermedad en un paciente diabético no controlado. Es fundamental que se controle la glucosa en un paciente diabético. La que sigue, por favor. Ahora, los productos bacterianos, llamados en forma general cosfactor, y la activación de los productos quimiotácticos como el complemento van a realizar una acción química entre los bacilos y los macrófagos jóvenes, de tal manera que se forma una simbiosis. ¿Ok? No destruyo al bacilo, no, pero lo que sí hago es atraer más macrófagos. El bacilo lo aprovecha y ¿qué creen? Se reinfecta. La que sigue. Esta infección sucesiva y en cadena a todas mis células, ¿qué va a producir? Pues una alveolitis a expensa de células jóvenes del sistema mononuclear fagocítico, es decir, del macrófago. Va a haber un escape de la micobacteria por vía linfática hacia cambios regionales. En algunos casos, la respuesta inmunológica que se produce en los ganglios es suficiente para frenar la progresión de la infección si el sistema inmunológico es interno. Cuando no es así, los bacilos escapan hasta el conducto linfático y entran a una circulación pulmonar, accediendo al intersticio, pudiendo llegar a todos los órganos. De tal manera que tenemos entonces tuberculosis ósea, tuberculosis mamaria, meningitis tuberculosa, etc. Ahora, algo clave e importante, el bacilo tiene mucha predilección por desarrollarse a nivel del ápice pulmonar. ¿Por qué? Porque la concentración parcial de oxígeno es ligeramente más alta, ¿no? Entonces, generalmente las cavernas se van a desarrollar en lóbulos superiores. ¿Ok? TICS, en VIH, no se desencadenan cavernas. Entonces, de ahí la importancia de que en un paciente VIH se le haga todo el estudio. ¿Por qué? Ellos generalmente no nos desarrollan las cavernas. El control inmunológico de la infección TB va a ser entonces por una inmunidad mediada por células y una reacción de hipersensibilidad retardada. ¿Sí?
Sigue. Una reacción de hipersensibilidad retardada, linfocitos T y factor de necrosis tumoral. ¿Qué es lo que pasa? La destrucción de los macrófagos que contienen los bacilos da forma a un foco llamado necrosis gaseosa. Una vez que se van destruyendo mis bacilos, mis macrófagos, pues obviamente se liberan factores detectantes de fase aguda, ¿no? Que me provoca inflamación. Pero estos focos de necrosis van a provocar las cavernas. Entonces, si en esos focos de necrosis gaseosa puede existir la presencia de bacilos durante años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el paciente desarrolló la infección, sí, una TB latente, su sistema inmunológico fue capaz de limitar esa infección. Sin embargo, ¿por cuántos años? Pues a lo mejor por 20 o 25 años, el paciente era joven. Sin embargo, a sus 60 años, sus 50, 60, se tornó diabético, ¿no? Pero durante ese tiempo el bacilo no se reprodujo. ¿Por qué? Porque lo bloquearon. Entonces la acidosis de esa área de caverna y la falta de oxígeno, así como los ácidos grasos inhibitorios, me mantienen el bacilo latente. La que sigue, por favor. Después de unas semanas de primoinfección, bueno, pues ya vimos que los macrófagos reconocen, si el sistema inmunológico es competente, se va a evitar la salida del bacilo del foco tuberculoso. La liberación de las linfocinas, lo que les comentaba, esa reacción inmunológica va a provocar la transformación de los macrófagos, obviamente en células epiteliales más láminas, ¿no? Específicas para la destrucción de TB. Si se sitúan como una vez que estas células se van situando, se van haciendo concéntricas, se forma un granulo. El granulo se reblandece en su centro y dejan núcleos de necrosis gaseosa. Y lo anterior es como se va formando los núcleos de necrosis o bien en su posterior cavernas. Si nuestro sistema inmune es competente, bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Nos deja una cicatriz fibrótica o bien el bacilo se puede llegar a calcificar, o sea, esta cicatriz se nos calcifica. Pero ¿qué es lo que pasa si tengo depresión de mi sistema inmune mediado por células? De pronto tengo este curso con estrés fisiológico, me torno diabético, a lo mejor me torno un paciente nefrópata y me hace el trasplante renal, entonces voy a estar transmitiendo con esteroide, probablemente adquirir VIH, ¿no? Entonces obviamente esta depresión inmunológica que va a producir que esa TB, que en ese momento era latente, va a recurrir a una multiplicación vacilar. ¿Por qué? Porque en todos estos mi cascada de interleucinas, ¿qué es lo que pasa? Se lesiona, no funciona. Y lo subsecuente, el macrófago, que es una célula clave en este proceso, ya lo vimos. En los diabéticos, no funciona adecuadamente. Por la simple estrés oxidativo y los niveles de glucosa que pueda manejar el paciente, pues el macrófago se vuelve hasta cierto punto incompetente para darle la batalla a un bacilo de tuberculosis, ¿no? Entonces todo esto va a provocar multiplicación vacilar. Ahora, los altos niveles de citocina, necrosis gaseosa, vuelven a formar ¿qué? Una reactivación, el calcio, se reactiva el bacilo y se forma el calcio, se vuelve a proliferar el bacilo, vuelvo a hacer más grande esa caverna, vuelvo a reactivar todos mis sistemas de necrosis tumoral, vuelvo a hacer factores inflamatorios, de tal manera que mi caverna puede ir creciendo en lo sucesivo. Hay una reactivación endógena del organismo. ¿Qué es lo que pasa? Mi paciente se vuelve sintomático, entonces vuelve a presentar tos, vuelve a presentar pérdida de peso, probablemente presente fiebres de predominio vespertino nocturno. Entonces ahí viene el paciente sintomático. ¿Y cómo va a eliminar el calcio? Obviamente se va a eliminar a través de los bronquios mediante tos. Entonces, el estudios recientes, algunos infectólogos han visto la formación de cavernas con un sistema de defensa del organismo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el objetivo inicial de una caverna es limitar, concentrar al bacilo en un área, en un foco, de tal manera que evitemos su expulsión y evitemos su salida. Pero llega un momento en que el contenido del calcio, el grado de lesión pulmonar es tan elevado que el paciente, obviamente, el reflejo va a ser la tos, esa insuficiencia respiratoria, esa sensación de disminución de oxígeno, que es lo que sobreviene la tos. Entonces, ¿cómo va a eliminar el bacilo? Mediante tos
importante, y a lo que quiero llegar con todo eso, es hasta cierto punto sensibilizar a ustedes como médicos privados, que es el objetivo, sensibilizar acerca de pensar en un diagnóstico probable de tuberculosis. No sé si alguien de los asistentes ahorita ya haya tenido un caso a nivel local. Si es así, ¿alguien? ¿Nadie? Ok. ¿Qué es lo que pasa, lamentablemente, y que hemos visto? Las defunciones, bueno, primero comentarles que las defunciones en 2013 de tuberculosis en el estado de Morelos se nos elevaron en niveles exorbitantes. Entonces se diagnosticaban en forma tardía. ¿Qué es lo que pasó? El paciente agravado llegaba a nivel hospitalario, en nivel hospitalario se diagnosticaba tuberculosis, pero obviamente ya fue un diagnóstico tardío porque el paciente primero no fue capaz, el grado de daño pulmonar era severo. Segundo, ¿qué es a lo que llegó? Llegaban al hospital a morirse nada más. Pero si como antecedente retomamos ese caso, fue muy tratado por médicos privados con infección de vías respiratorias altas, bajas, neumonía, bronquitis. Entonces, el objetivo de esto es sensibilizarlos a ustedes y de una tos persistente de más de 2 semanas, productiva y de fiebre en octubre, y sobre todo el paciente no respira, pérdida de peso, aún más siendo este paciente diabético